Continuamos nuestro estudio en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos cómo el apóstol Pablo recomendaba no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual dice, aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y decíamos que las cosas que se hacen en lo oculto de las tinieblas serán manifestadas ante Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a cómo vivimos. Y luego el apóstol hace la maravillosa declaración diciendo, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y creemos que Dios encontrará en cada uno de sus santos algo por lo cual alabarle. Usted ha notado que cuando leemos sobre las 7 iglesias de Asia, él hablaba algo bueno de cada una de ellas, con la excepción de una, la de la Odisea. Pero creemos que no era una iglesia, sino una organización. Pero él tenía siempre algo bueno que decir acerca de todas ellas. Él tenía palabras de condenación, así como también palabras de encomio. Y todos tenemos la alabanza de Dios. Y ahora Pablo nos presenta una ilustración. Pablo y Apolos eran amigos. Nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Y cada uno utiliza su propio don. Eso es maravilloso. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 6 y 7 de este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amigo oyente, ¿tiene usted algún don? Algunos tienen un don maravilloso. Quizá usted sea una persona con un don de música, por ejemplo, pero no tiene por qué vanagloriarse. Dios es quien se lo ha dado. No lo ha creado usted mismo. Tenemos pues que dar gracias a Dios por nuestros dones. Nosotros no tenemos por qué gloriarnos. Luego tenemos en los versículos 8 y 9, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hay mucho que decir sobre este versículo. Los apóstoles, en ese gran período del martirio de la Iglesia, llegaron a ser un espectáculo ante el mundo. Y no solo ante el mundo, sino también ante los ángeles y los hombres. Creemos que eso muestra la Iglesia de hoy. Otros hombres han trabajado, amigo oyente, y nosotros entramos en sus labores. Ahora Pablo indica lo que él ha tenido que pasar para que nosotros podamos disfrutar de esta epístola en este mismo momento. Por lo menos esperamos que así sea. Ahora el versículo 10 de este capítulo 4 de la primera carta a los Corintios dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y luego él continúa indicando, como dijimos anteriormente, todo lo que él tuvo que padecer. Nosotros ni nos podemos imaginar todo lo que sufrió este gran apóstol para poder divulgar el Evangelio de Cristo. Su obra dio mucho fruto. Él evangelizó a Asia Menor, amigo oyente. Se nos dice que en esa zona todos, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra de Dios. Y Pablo sigue diciendo que fue el misionero que los llevó al Señor. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amigo oyente, es maravilloso ser el padre espiritual de alguien a quien se ha llevado a una relación personal con Cristo. Ahora pasemos a los versículos 17 hasta el 19 de este capítulo 4 de la primera epístola a los Corintios. Demos lectura a estos versículos. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos.
Pablo les está diciendo, no me interesa la manera o la forma de vuestra conversación. Lo que quiero saber es si hay poder en vuestras vidas. Y continuamos con los versículos 20 y 21, los versículos finales de este capítulo 4, y dicen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La actitud y las acciones de ellos, por supuesto, determinarían eso. Llegamos ahora al capítulo 5. Tenemos aquí otra división. Pasamos ahora a otra área. Y estamos seguros que el apóstol Pablo no disfrutó mucho el tener que hablar de la inmoralidad que existía en la iglesia de Corinto. Pero tenemos aquí otra división en este libro. No es una de las dos divisiones mayores de la epístola, pero en realidad es una división muy importante. Y está relacionada con las condiciones que existían en la iglesia de Corinto. Tenemos ante nosotros algunos escándalos de la iglesia, y eso lo tenemos al comienzo de este capítulo 5, y continúa hasta el capítulo 6. En el capítulo 5 tiene que ver con la inmoralidad, y en el capítulo 6 vemos asuntos legales entre los creyentes. Estas son cuestiones y problemas prácticos porque francamente son cosas con las que nos encontramos a diario en el tiempo presente. Y estas son preguntas que se presentan en el día actual. En la iglesia de Corinto, al igual que en la iglesia de nuestros días, estos problemas son muy similares. Y esto quiere decir que nosotros, en pleno siglo XXI, estamos viviendo en días de carnalidad, aun en lo que concierne a la iglesia. Este capítulo 5, que es bastante destacado, comienza diciendo aquí en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era el caso que se estaba presentando ante la iglesia. Esto no tiene nada que ver con la chismografía. Lo que allí estaba ocurriendo era algo bien conocido, y no era simplemente un rumor que estaba circulando. Todos sabían lo que estaba sucediendo en ese lugar. Ahora en el versículo 2 leemos, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quizá usted, amigo oyente, diga que Pablo está usando un lenguaje muy fuerte, y en realidad así es. Y lo está utilizando porque está hablando de un pecado muy vergonzoso. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto era que los creyentes no estaban combatiendo ese mal. Lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo sin hacer nada al respecto. Hay ciertas cosas que necesitamos reconocer aquí, y ciertas cosas con las cuales ellos debían haber hecho algo. Recuerde usted lo que dijo el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. El Señor dijo, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora lo que tenemos ante nosotros es un caso de avenencia con el mal. John Morley, hablando del idioma inglés, dijo que esa palabra avenencia es la más inmoral de todas. Y uno puede estar de acuerdo con eso. La iglesia en Corinto, pues, se había avenido a aceptar ese mal entre ellos mismos. Y ahora hay ciertas cosas que necesitamos decir sobre esto. En realidad, no había necesidad de pruebas. Ya era bien conocido el caso. No era simplemente un rumor falso ni chismografía. No era lo que alguien había oído decir, sino que era algo que ya había sido establecido. Pablo nunca lo habría presentado de esta manera si eso hubiera sido nada más que un rumor. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado flagrante, que aún había sido reconocido por los del mundo, es decir, los de afuera de la iglesia. Era un pecado de incesto. Hay algunos pecados en nuestros días que son dudosos. No creemos que estos deben presentarse en forma pública ni ser tratados dentro de la iglesia. Creemos que sí se deben tratar de una manera diferente y para ello permítanos darle una ilustración. Una dama se convirtió en la iglesia. Ella llamó luego al pastor un día, cuando ya habían pasado unos 3 meses desde su conversión. Ella se veía bastante molesta. Le dijo al pastor, estoy muy desanimada y me siento frustrada. Ella había sido una de esas fumadoras que fumaban un cigarrillo tras otro. Dijo que quería dejar de fumar. Y dijo, lo he tratado por 3 meses y he fracasado. Y continuó diciendo que había llegado a odiarlos y que se odiaba a ella misma por hacerlo.
y preguntaba qué era lo que debía hacer. Bueno, el pastor le hizo varias sugerencias. Le dijo que ese era un pecado dudoso y es uno de los pecados al cual usted odia y al cual usted quiere abandonar. Su testimonio está involucrado en esto, está envuelto en esto, y lo aconsejable es que continúe en oración. Y esta señora indicó que tenía algunos amigos que ya estaban orando por ella. Se les pidió a esos amigos que continuaran orando por esta señora. También el pastor le prometió que ellos mismos y el resto de la congregación orarían por ella. Y de seguro que Dios daría la victoria sobre esto, porque eso es lo que deseamos. Él va a dar la victoria. Eso es lo primero que se debe hacer. Lo segundo es que la persona no se debe desilusionar. Y la tercera cosa es que no se le debe contar a los santos de la iglesia, porque si se hace eso, ellos la van a comer cruda. Quizá ellos lleguen a considerar que ese es un pecado muy grave y no les va a gustar para nada. Ahora el pastor le dijo a esa dama que esa era la manera como ella podría tratar ese problema. Unos 3 meses después, ella volvió a la iglesia, y con simplemente mirarla, uno podía darse cuenta que algo había sucedido. Más tarde ella ya no podía esperar para contarle al pastor lo que había sucedido y le dijo, desde el día en que conversamos hasta el presente, no he tocado ni un cigarrillo. Dios me ha dado libertad, me libró de ese mal. Y eso estaba muy bien. Era algo dudoso. Y no vamos a ponernos a juzgar a nadie que esté fumando. Eso es asunto de ellos. No es asunto nuestro, de eso podemos estar seguros. Consideramos que hay muchas cosas que son pecados dudosos en el día de hoy, con los cuales no hay ningún problema de moralidad. Por tanto, deben tratarse de una manera diferente. Pero lo que tenemos ante nosotros aquí en esta primera epístola a los Corintios no es un pecado dudoso. Es algo que aún los gentiles de afuera ni siquiera lo mencionarían. Era un pecado terrible, horrible. Y por tanto, aquí no estamos tratando con un pecado dudoso. No estamos diciendo si eso está bien o está mal. No interesa lo que se diga en este día actual, que esto de vivir juntos sin haberse casado no es un pecado delante de Dios, porque lo es. Y uno no lo puede ver de ninguna otra manera. Es decir, en lo que concierne a la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que son pecados dudosos, pero hay otras que no lo son. Esto no lo era en lo que concierne a la palabra de Dios. Ahora, la iglesia, en primer lugar, no necesitaba establecer este acto como pecado o probarlo. No tenía necesidad de hacer eso. La cuarta cosa es que la iglesia toleró ese pecado. En realidad, lo perdonó al no llegar a hacer absolutamente nada. Ellos lo aceptaron y eso fue lo peor que pudieron hacer. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que una iglesia pura es una iglesia poderosa y que una iglesia impura es una iglesia paralizada. Usted puede mirar a su alrededor y comprobar si esto es verdad o mentira. Ahora notemos que el apóstol Pablo dice que esto es algo que debe ser enfrentado directamente. Y dice el apóstol aquí en el versículo 3 de este capítulo 5 de su primera carta a los Corintios, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Este hombre está viviendo en adulterio con la mujer de su padre. Aparentemente su padre se había casado nuevamente y él estaba viviendo con ella. Los gentiles no hacían eso en aquellos días. Lo están haciendo en el día de hoy, pero no lo hacían entonces. Por supuesto, ahora somos mucho más civilizados, se dice. Ahora continuemos con los versículos 4 y 5 de este capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo que el apóstol Pablo está diciendo en realidad es que ellos se deberían reunir todos juntos y que si este hermano no abandonaba ese pecado, entonces ellos lo deberían entregar a Satanás. Ahora, eso es algo tremendo. Alguien quizá pueda decir, ¿está diciendo eso en serio? Bueno, amigo oyente, no lo digo yo. Es Pablo el que lo está diciendo y aparentemente sí lo estaba diciendo en serio. Y eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Job había sido entregado a Satanás? Satanás llegó ante el Señor y le dijo, yo no puedo tocar a ese hombre. Me dices lo bueno que es él, pero yo no lo puedo tocar. Si tú me permitieras hacerlo, pues yo te demostraría si él es realmente bueno, si él te ama verdaderamente. Y el Señor le contestó, te voy a permitir hacer eso. Y Satanás lo hizo. Ahora es algo glorioso, reconfortante,
El pensar que hoy Satanás no nos puede tocar, no lo puede tocar a usted que es un hijo de Dios, a no ser que Dios mismo lo permita. Y si Él lo permite, es por alguna razón. Luego usted también recordará que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro que Satanás lo quería y que Él se lo estaba entregando. Y Simón Pedro fue entregado a Satanás. ¿Por qué? Para que él pudiera negar al Señor en aquella noche tan terrible, y lo que él hizo fue algo muy cobarde. Él fue tan malo como lo fue Judas Iscariote. Pero podemos apreciar que Pedro regresó, se arrepintió. Él se odiaba a sí mismo por lo que había hecho. Y él fue entregado a Satanás y llegó a ser la clase de hombre que pudo después predicar ese maravilloso mensaje el día de Pentecostés. Y usted recordará también que Pablo le dijo algo muy interesante a Timoteo allá en su primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 20. Él dijo, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí tenemos a dos creyentes profesantes. Ellos estaban blasfemando. Y Pablo dice, los entregué a Satanás. Ahora deseamos aclarar aquí que reconocemos el peligro de decir esto porque existe el peligro de que nuestros sentimientos y emociones se entremezclen y siempre existe el peligro del fanatismo que algunas personas pueden mostrar. Pero creemos que en el día de hoy hay ciertos hombres y ciertas mujeres que están causando verdadero daño a la causa de Cristo. Quizá lo estén haciendo allá en su propia iglesia, amigo oyente. Y creemos que usted tiene el derecho de orar a Dios que los entregue en las manos de Satanás para que sean tratados de la forma que merecen, para que no dañen el cuerpo de Cristo. Ahora yo oro al Señor que Él entregue a ciertas personas a Satanás para que Él tenga algo que hacer con ellos. Entonces Él les hará ver algunas cosas y eso los hará volver a Dios nuevamente y revelará si son verdaderos o no. Tenemos dudas en cuanto a si ellos son realmente genuinos. Si ellos son creyentes y profesan serlo, entonces quisiéramos verlos indicar claramente su posición y bien dedicados a Dios y por el Señor Jesucristo. Creemos que tenemos el derecho de hacer esa oración. Ahora quizá usted diga que esa medicina es demasiado fuerte y permítanos contestarle, amigo oyente, que así es. Es una medicina bastante fuerte, y especialmente para el creyente carnal. Eso era demasiado fuerte. Pablo está diciendo, yo no estoy presente allí físicamente, sino que lo estoy en espíritu, y esa es la manera en que yo estoy votando. Yo voto y oro para que este hombre sea entregado en las manos de Satanás. Ahora notemos lo que dice Pablo a continuación en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época? Al mismo tiempo en que ellos estaban cerrando sus ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. Qué hipócritas, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Eso cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando y Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura, amigo oyente, nunca es el Evangelio. Siempre es un principio del mal y está aquí y en cualquier otro lugar. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial.